Después de empezar la Ruta 66 en Chicago con mi padre y haber cruzado gran parte de Estados Unidos, nos hemos desviado de nuestro camino para ver algunos de los paisajes más increíbles del país, un pueblo muy peculiar y empezar a poner fin a esta aventura juntos. Me encuentro en Page, un pueblo de Arizona donde llegué con mi padre después de desviarnos de la Ruta 66 en busca de algunos de los lugares más espectaculares de Estados Unidos. Bueno, vámonos, que muy tarde hoy, pero hoy por una buena razón. ¿Vamos? Buena razón, pero que tarda un montón, venga ya. Me ha hecho levantarme a las 7:30 de la mañana y te quejas, no, a las 7 menos cuarto. Bueno, aquí en Page hemos estado explorando un sitio muy guapo del que ahora os hablo, pero antes voy a dejar la tarjeta del hotel para hacer checkout. Que por cierto, este hotel, mira, lo enseño. Hace tiempo que no os enseño hoteles, me acabo de acordar. Y este hotel es bastante bueno para enseñar porque es típico motel estadounidense. Este está bien, está en un sitio turístico y está bien. Hay algunos en los que he estado antes que te sientes un poco en peligro. Pero bueno, la habitación estaba bien, una habitación simple para 2 personas. Y el hotel creo que han sido como 130 euros, creo, o algo así. Hello. Vaya. Venga, vamos. Bueno, pues como os decía, paramos aquí porque es para allá. Bueno, que como os decía, paramos aquí para venir a ver un sitio que se llama el Cañón del Antílope. La verdad que era un sitio espectacular. Creo que ha sido la primera vez en todo el viaje, en este año y pico que llevo viajando, que pago por hacer un tour, pero no hay otra manera de ir, no podías ir por tu cuenta, estás en una reserva. Pero la verdad es que el sitio es muy espectacular, no he visto nada así en ningún otro lado del mundo. Así que mereció la pena, aunque no he podido grabar mucho, pero os pongo algunas imágenes ahí y os explico un poco. El Cañón del Antílope es una formación de paredes verticales muy estrechas creadas por siglos de lluvias e inundaciones que han ido tallando las grietas del suelo hasta crear esta impresionante formación rocosa que está catalogada como uno de los cañones de ranura más increíbles del mundo. Se encuentra en la Reserva de los Navajos, tierras controladas por los pueblos originarios de la zona. Mirad qué espectáculo de vistas, No sé si la veréis bien con la GoPro, pero guau, es increíble. Arizona es muy bonito. Todo este desierto con la arena roja, parece Marte. Pero bueno, como os decía, habíamos venido aquí para ver el Cañón del Antílope, como ya habéis visto, y recorrer un poco más esta zona que ya da al sitio más famoso que hay por aquí, que es el Gran Cañón. Que antes de volver a la Ruta 66, que es para allá para donde vamos a acercarnos a verlo. Pero antes que nada vamos a echar gasolina, pues si no, no llegamos a ningún lado. Juan. Pone skip. Skip. ¿Remove qué? Ya está, levántalo. Por cierto, ahora que estoy echando gasolina, mira esto. Ahí, no sé si lo veréis, pero pone Clear Gas Ethanol Free. Y bueno, luego todos estos tipos de gasolina, que como creo que ya sabéis, en Europa son distintos. O sea, la equivalencia con estos con Europa es distinta. Pero por lo que lo decía es porque ahí pone uno que pone Ethanol Free y es como que hay algunas gasolinas aquí que llevan etanol. Y yo eso solo lo había visto en Tailandia, que tenían una que tenía como muchísimo etanol y me dijeron que no la pusiera nunca. Entonces no sé si la estoy liando un poco poniéndole a la moto gasolina que lleva algo de etanol. Creo que un 10% o algo así. No sé. Investigaré para enterarme de qué es. Vámonos.
Bueno, pues estamos listos. Ya empezamos a bajar otra vez hacia la ruta 76, que nos desviamos el otro día. Y nada, a ver qué nos depara el camino. Que la verdad que cuando llegábamos aquí a esta ciudad estaba espectacular el camino, impresionante. Espero que hoy nos traiga también buenas vistas y a ver si conseguimos ver el Gran Cañón. Espectacular esta carretera, ¿eh? Es increíble las vistas que hay aquí. Adiós, Juan. Pero ahora mismo nos hemos desviado de para donde vamos en realidad. Vamos para el Gran Cañón, como os decía antes. Pero he pillado un desvío porque he visto ahí en el mapa que hay un cañón, otro cañón por aquí cerca. Y como está a unos minutos, digo, vamos a ir a echarle un vistazo. Y joder, nada más que el camino ya está mereciendo la pena. Ha merecido la pena el desvío, ¿eh? Pero nada, vamos a tirar. Que no llegamos a Los Ángeles a tiempo. Que vamos topillados. Aquí está nuestro desvío para el Gran Cañón. Y para la tormenta. El tiempo de donde venimos estaba perfecto. Para allá hay algún claro. Pero para allá, para donde vamos, ¡oh! Está fatal. En el Gran Cañón yo ya he estado hace unos cuantos años que vine por aquí de viaje y la verdad que es impresionante. Y en verdad me alegra traer a mi padre para que lo pueda ver. Yo sé que le va a gustar. Por allí no sé si lo veis, pero parece que está lloviendo. A ver si conseguimos esquivar la lluvia. Hemos tenido suerte estos días porque en los días anteriores el tiempo daba malo donde estábamos y hemos ido ahí esquivando tormentas justo por donde pasaban. Nosotros no teníamos que coger. Pero hoy no sé, ¿eh? Hoy no sé. Creo que hay un cañón ahí que parece que está espectacular. Cómo estaba el cañón, ¿eh? Madre mía, qué locura. Increíble. No es el Gran Cañón este. Y es más, por eso he utilizado el dron para grabarlo. Porque en el Gran Cañón no se puede utilizar dron. Es más, en ningún parque natural de Estados Unidos, no, ningún parque nacional de Estados Unidos se puede utilizar dron. Lo cual me parece una ruina. Pero bueno, las vistas son espectaculares y yo creo que las podremos disfrutar casi igual que si lo grabáramos con el dron. Ah, ojo, anda que no. Sabía yo que nos iban a cobrar. Aquí está el sitio para que te cobres. Hello, sir. Hey, welcome. Thank you. So it's National Public Lands Day, so no entry fees for you, gentlemen. Ah, no entry fees. Correct. Oh. Would you like a map? Okay, yeah, why not? Es gratis. Thank you so much, sir. You're welcome. Safe travels. Thank you. Pues esto sí que me ha sorprendido. De gratis. ¡Olé! Ya me iba a quejar de que aquí en Estados Unidos cobran por todo. Que el viaje está yendo bien, los estadounidenses están siendo
muy amables, todo de lujo, pero cobran por todo. Ajá, en todos sitios te cobran. Pero mira, nos van a tener que callar, nos han dejado entrar de gratis. Muy bien. El Gran Cañón es una de las formaciones geológicas más importantes del planeta. Comenzó a formarse hace más de 5 millones de años, cuando las aguas del río Colorado comenzaron a esculpir sus paredes, que cubren una longitud de 446 kilómetros, casi la mitad de España. Vaya boquete, picha. El cañón fue declarado Parque Nacional en 1919, pero según los restos hallados, los primeros pobladores llegaron hace más de 10.000 años. Ahora, el primer europeo que descubrió el Gran Cañón fue Francisco Vázquez de Coronado a finales de 1740. Iba con una expedición de indios Hopi y se llevaron varios días para intentar bajar al Gran Cañón y no lo consiguieron. Y retrocedieron e informaron a las autoridades españolas del descubrimiento del Gran Cañón. Fue el primer europeo que descubrió el Gran Cañón, porque tuvo conocimiento a través de los indios. Entonces más bien fue el primero que lo vio. El primer europeo que lo vio, claro, una expedición española, como tantas veces. Aquí en América los españoles fuimos los primeros. Te ha gustado el Gran Cañón, ¿no? Encantado. Me está encantando. Vaya locura, ¿eh? Es espectacular este sitio. Yo, como os he dicho, ya había venido, pero es que sabía que me iba a volver a sorprender. Este viaje con mi padre está haciendo muy distinto al viaje que yo suelo hacer, pero bueno, creo que está mereciendo la pena. Ya nada más que por ver un sitio así y que él lo pueda ver, ya merece la pena, porque si no, él no hubiera venido a Estados Unidos. Y aunque estamos haciendo mucha carretera, que ya sabéis que no me gusta, y estamos yendo un poco rápido, que tampoco me gusta ir rápido, pero bueno, por lo menos estamos teniendo la oportunidad de hacer este viaje, que creo que ya es de valorar bastante. Así que nada, a ver si podemos ver alguna vista más del cañón y ya nos ponemos rumbo hacia el sur para dirigirnos a Williams y allí retomar la ruta 66. Que ya nos queda un poco para llegar a Los Ángeles y vamos apuradísimos. Bueno, y ahora sí, nos vamos para Williams y vamos a retomar nuestra ruta 66. Bueno, hemos llegado a Williams. Volvemos a la ruta 66. Nos ha costado un poquillo. Hemos llegado muertos fríos. Y estamos muertos fríos todavía. Pero hemos llegado. Está levantando un airecito. Nos ha cogido un poco de lluvia ya de última. Hemos llegado de noche, regular. Pero bueno, hemos llegado, que es lo importante. Ya podemos encararnos otra vez hacia Los Ángeles. Y la verdad que este pueblo está animado, en plan, y está bastante ambientado en la ruta, ¿no? Tiene un montón de carteles, de neones, y es que parece que este fue el último pueblo en el que la ruta 66 se mantuvo antes de que dejara de ser oficial. Mañana echamos un vistacillo por aquí a ver qué vemos. Ya es tarde, hemos encontrado ahí un motel, así que nada, vamos a descansar y vamos a meternos para adentro porque además va a empezar a llover. Que va a empezar a llover, ¿no? Que ha empezado, la vi en corre, corre. Buenos días, chavales, desde Williams, Arizona, a donde llegamos ayer por la noche. Hoy tenemos que seguir avanzando, pero todavía no tenemos muy claro para dónde. Pero bueno, vamos a movernos porque estamos aquí en un motel que nos hemos quedado y ya es hora de la salida, así
Así que nada, vamos a ver. Se nos ha trazado la cosa porque además esta mañana nos hemos levantado con lluvia. Pero parece que vamos a volver a tener suerte y la vamos a volver a esquivar. Vamos a ver. Vale, pues vámonos. Y como no tenemos ni idea de a dónde vamos a ir hoy, ni qué vamos a hacer, ni nada, vamos a ir a tomar un cafelillo y ahí nos decidimos. Mirad los coches. Qué guapos. En este pueblo todo está ambientado en la ruta 66, carteles ahí, carteles por allí también. Todo está ambientado en la ruta. Bueno, cafelito, seguimos en Williams, como os decía, acabando de decidir qué vamos a hacer. Pero mira, me voy a pasar por aquí, por una tienda que hay. A esta gente se les atragantó las rutas de 66. Es como súper típico aquí en Estados Unidos que tengan un montón de colecciones de carteles antiguos y por lo visto hay algunos que valen bastante dinero. Uno de los coches de Cars, o bueno, más bien una mezcla de dos. La película de Cars está muy inspirada en la Ruta 66, pero este no es el pueblo de la película de Cars, o no es el pueblo en el que más se inspiró la película de Cars. Este es el siguiente por el que vamos a pasar. Mirad el surtidor antiguo este de Shell, está increíble, $6.500. Qué locura, ¿eh? La verdad es que me encantan estos sitios llenos de movidas, ¿eh? Es que me flipan, compraría un montón de cosas y tendría yo otro sitio igual en mi casa. Pero en la moto no me cabe más nada. Así que me voy a acabar café, voy a ver a mi padre y vamos a decidir qué hacemos. Pero ha empezado a llover. Bueno, nos vamos de Williams. Ha parado de llover ahora mismo. Veremos a ver si no nos coge lluvia por el camino, que tiene toda la pinta de que nos puede coger, porque por allí, que es para donde vamos, tiene bastante mala pinta. Pero tampoco podemos hacer nada, así que toca avanzar. Vamos a ir tranquilitos. Y como os decía, vamos a llegar al menos al pueblo en el que se inspiró la película de Cars. Y hacia ahí nos dirigimos, hacia Seligman, uno de los últimos pueblos que visitaremos en Arizona antes de continuar nuestro camino hacia California, donde llegará el final de la Ruta 66. Ya empieza a ver carteles de Los Ángeles a 428 millas. Un puñado de millas. Retomamos la 66. Ruta histórica 66. Aunque para histórica, la lluvia que nos puede caer ahí delante. Madre mía, qué oscuro está eso, Juan. O ya nos empezó a llover. Estamos cerquita de Seligman. A ver si conseguimos llegar antes de que empiece a llover más. Que además no me he puesto el traje de lluvia completo, me he puesto solo la chaqueta. Y hace bien de frío, ¿eh? Yo pensaba que aquí en Arizona y acercándonos a California, pensaba que iba a hacer mejor tiempo y sobre todo que no iba a hacer frío. Pero madre mía, se está complicando la cosa. Y con la lluvia encima y más frío del que esperaba, llegamos a Seligman. Ahora sí, llegamos a Seligman, el pueblo de Cars. Y creo que voy a parar aquí para que comamos. Está lloviendo un huevo, así que me da a mí que no vamos a seguir. Ya habíamos pensado recortar estos últimos días que nos quedaban, no hacer algunas cosas que teníamos pensado hacer, para no ir tan agobiados. Así que creo que el tiempo nos está diciendo que efectivamente que lo hagamos. Y no lloviendo no tiene mucho sentido. Así que nada, hemos parado aquí en un sitio de hamburguesas para comer algo y ahora miraremos a ver si podemos encontrar un motel por aquí, por Seligman, donde nos podamos quedar. Y así además mañana
vemos bien el pueblo, que está bastante peculiar y tiene un montón de sitios con cosas así en los que se inspiraron para la película. Ha salido el sol. ¡Ole! Vamos a aprovechar para ir a ver pueblo. Mi padre ha salido por ahí a dar una vueltecilla. Yo estaba acabando de hacer unas cosillas y nada, vamos a aprovechar eso. Ya han salido unos rayos de sol para verlo. Bueno, este pueblo es enano, o sea, tiene 3 calles básicamente, pero es el pueblo en el que se inspiró la película de Cars. Cars se inspiró en toda la Ruta 66, es más, creo que los que crearon la película estuvieron haciendo como un viaje por la Ruta 66, entonces fueron cogiendo distintas cosas de la ruta para inspirarse para hacer la película, pero el pueblo principal de la película se supone que la inspiración les vino de este mismo pueblo. El pueblo está lleno de coches súper antiguos que están por mitad de la calle, o sea, están así como en algunas tiendas o al lado de algunos edificios, que la verdad que están espectaculares. Aquí creo que hay varios coches de los que sirvieron de inspiración para la película. Creo que este es uno de ellos, la furgoneta hippie. Y luego creo que está la grúa por ahí. No me sé los nombres, no soy yo muy fan de carros. Y bueno, este es Rayo McQueen, ¿no? Creo que se llama el coche. Joder, la suspensión que le han puesto, pisa. El Rayo McQueen evolucionado. Y el coche de policía antiguo aquel. Qué guapo, ¿no? ¿Y esto que conservan el centro? Lo tienen todo lleno de tiesto, ¿eh? Es que es una locura. Ay, tienen tiendas para vivir de los tiestos que tienen. Ala, tú, esta es la máquina que aparece en el capítulo de Los Simpsons, ¿no? En la que te dice que están enamorados, están de ti o algo así. O sea, que esto existió de verdad. Yo la verdad que no había visto una en mi vida, vaya. Mira, aquí hay unos edificios antiguos por ahí, ahora os lo enseño, pero se supone que son edificios de como eran cuando se creó el pueblo. Y esto se supone que es la cárcel. No sé si me estoy enterando muy bien de lo que pone aquí, pero parece que en esta cárcel, que parece que sigue real, 3 indios en 1866 4 salieron por un túnel que excavaron aquí y llegaron a un salón que no sé si será aquello de allí o a lo mejor uno de los edificios que está ahí atrás. Pero nada, los 3 días los cogieron, los tirotearon y los mataron. Esta es la cárcel, se supone. Un escritorio que hay aquí, supongo que para policía, una estufa para calentarse y la celda. No sé si se ve bien, hay poca luz, pero hay como 2 camas. Hostia, este era el carro donde los llevaban presos. Esto es como todo típico de las películas del oeste, ¿no? Dato curioso, aquí en Seligman hay como una vía de tren y los trenes que pasan son larguísimos y hay un huevo de trenes. Mira, mira. No se acaba, ¿eh? Es una locura. Que no se acaba. Lo voy a poner en cámara rápida. Joder, por fin. Bueno, pues ya se ha hecho de noche. Nos vamos a descansar, a cenar y a dormir. ¿Te ha gustado Arizona, pa? El cañón y los pueblecillos estos que hemos visto. Está chulo. Yo creo que Arizona hace el mejor estado, ¿no? Sí. El recorrido ese por la reserva de los Navajos. Ve el cañón del Antílope y el Gran Cañón, que es otra cosa, no es la ruta 66. Después es un atractivo propio de Arizona, que es que el que venga por aquí tiene que verlo. Que el que haga la ruta 66 y no se desvíe. Hay que desviarse. Al final lo mejor de la ruta 66 va a ser lo que no es la ruta 66. No, claro, es que la ruta 66 no deja de ser una carretera
tradicional de cuando, del inicio del siglo pasado. Sí, es un poco más la historia de la ruta, Claro, y ve un poco el ambiente de los pueblos, Sí. entonces y demás. Ahora pero a nivel paisajístico no es nada comparado con el Gran Cañón. es que es espectacular, ¿no? Mm. Ya solamente por ver eso, esa parte merece la pena el viaje. Vamos a despedirnos ya casi de Arizona, estamos cerca ya de la frontera del estado y ya entramos en California y acabamos la ruta 76, papá. Falta un poco. No, falta mucho ya. Falta prácticamente nada, y es que en el siguiente episodio cruzaremos a California, visitaremos el último pueblo del oeste americano, acabaremos la ruta 66 y yo tendré que decidir cómo continúa esta vuelta al mundo en moto. Así que nada, nos despedimos ya hoy. Dale like, suscríbete, dale al botón de hypear y todas esas cosas y nos vemos el jueves que viene.